Hola, buenas tardes a todos. Gracias a todos los medios de comunicación por acudir a esta rueda de prensa y el motivo, como ya ustedes saben, es hacer una breve valoración de lo que sucedió en el pleno de ayer en el Ayuntamiento de Andújar, un pleno que fue bastante corto, con pocos asuntos a tratar, salvo las mociones presentadas por los distintos partidos políticos. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, el Partido Andalucista llevaba una moción a este pleno donde proponía que el Gobierno municipal inste al Gobierno de España a que nos cedan el edificio del Arco de Correos, un edificio que ahora mismo está en desuso y desde el Grupo Andalucista proponíamos que pueda ser usado como oficina de información y turismo. Lo más importante para nosotros, desde luego, no es darle un uso concreto, sino que se use, que ese edificio no se convierta en uno más de tantos que tenemos patrimonio de todos y públicos, de distintas administraciones, y que se abandonan a su suerte y con el paso del tiempo se deterioran, y ponerlo en funcionamiento, desde luego, cuesta muchísimo más dinero, como es el caso de Zumacares, o el caso del seminario, o como el caso del edificio de sindicatos situado en la calle El Hoyo. Bueno, pues esta propuesta nuestra del Partido Andalucista no se aprobó porque tuvo los votos en contra del equipo de gobierno del Partido Popular y bueno, pues nosotros no lo entendemos porque ellos mismos reconocieron en el Pleno que sí les gustaría que ese edificio pasara a formar parte del uso de todos nuestros ciudadanos de Andújar y que ya habían hecho, de hecho, algún trámite para intentarlo, pero no aprobaron la moción del Partido Andalucista. Luego los ciudadanos, desde luego, se quejan que los políticos toman actitudes partidistas, nunca, desde luego, en beneficio de la ciudadanía y en beneficio de nuestra ciudad de Andújar, sino que se hace para tirarse los trastos unos a otros, siempre enfrentados, nunca unidos para conseguir un bien, desde luego, para toda nuestra ciudad. No me extraña, desde luego, que con actitudes como esta, como la del Partido Popular, pues los ciudadanos piensen así. Esa, desde luego, no es nuestra forma de trabajar y nosotros, desde luego, criticamos esto. Pero voy más allá. El Partido Andalucista lleva defendiendo toda la legislatura el uso del patrimonio público, el patrimonio que es de todos, para usarlo en beneficio de paliar el desempleo. Bueno, esto es criticado constantemente por el equipo de gobierno, diciendo que creamos falsas expectativas, que nos culpan a veces de oportunistas, cuando en realidad ellos ahora, insisto, de tapadillo, están intentando hacer algunas gestiones con el Gobierno de España para que algunas de las fincas propiedad municipal se puedan usar, creo que en este caso de la resina de los árboles, y bueno, pues puedan usarse para crear empleo de alguna forma. Ojalá esto sea así, que el Partido Andalucista, desde luego, se alegrará de que esto sea una realidad, pero no entendemos por qué no apoyan propuestas como las que los andalucistas llevamos defendiendo con respecto al tema del patrimonio y que ayer, una vez más, la rechazaron, insisto, incluso diciendo que tenían interés en que este edificio pues, pasara a ser parte del uso de las instalaciones municipales. Por otro lado, decir que esta actitud no solamente nos pasa con esta moción, sino con mociones anteriores, como una que planteamos para que se hicieran huertos sociales en algunas zonas rústicas de Andújar. Se rechazó, esto hace un año que el Partido Andalucista lo propuso y ahora sabemos también que de tapadillo se está intentando hacer estos huertos sociales que proponía el PA, pero desde luego, desde hace un año que nosotros lo propusimos, todavía, si tienen interés de hacerlo, desde luego los ciudadanos no estamos viendo nada. Mociones que también presenta el Partido Andalucista, como una que fue aprobada por todos los grupos políticos, donde exigíamos que hay una parte en Santa Úrsula, en el campo de deporte, que lleva sin tratar, porque lo único que hay son malas hierbas y causa un perjuicio para el deporte en esa instalación. Pedíamos que se le pavimentara de alguna forma, fue aprobada por todos, pero no sabemos nada de la intención del equipo de gobierno para ejecutar esta propuesta andalucista
y que aprobada por todos los grupos políticos, no hay presupuesto para ello y desde luego no parece tampoco que haya ninguna intención. Otro tema más, una propuesta que el pleno pasado llevaba el Partido Andalucista también, sobre el reciclaje de mucho del material que se crea en el ayuntamiento, del papel, reciclarlo y que la gestión de ese residuo lo pudiera llevar la plataforma de parados y con eso sacar algún beneficio. Esta asociación que está intentando conseguir algo de empleo para todas las personas que pertenecen a ella, se nos negó también, justificándolo, diciendo que Resur era quien se ocupaba de todos y cada uno de los residuos que se pudieran generar en nuestra ciudad. Bueno, pues de pronto vemos que esto no es cierto porque ahora está planteando que una empresa privada gestione los residuos de pilas, se van a establecer contenedores y esos contenedores para que los ciudadanos puedan tirar las pilas, su gestión la va a llevar otra empresa distinta a la de Resur. Con esto lo que quiero decir es que el gobierno del Partido Popular y el señor Estrella, desde luego, utiliza estos temas que nosotros proponemos desde la oposición para intentar mejorar nuestra ciudad, lo utiliza de un punto de vista partidista y personal, utilizando además, bajo mi punto de vista, medias verdades para justificar que no se aprueba y lo que consigue es enfrentarnos uno a otro, insisto, algo que muchos ciudadanos critican, que no vayamos todos a una, para intentar conseguir que la ciudad de Andújar mejore al menos un poco más cada día. Y bueno, poco más, insisto, esto es en lo que se refiere al trabajo del Partido Andalucista en el pleno del Ayuntamiento de ayer y desde luego creo que necesitamos un gobierno municipal con iniciativa, con capacidad, con ideas y está claro que tendremos que esperar al 2015 cuando el Partido Andalucista vuelva de nuevo a estar en el gobierno. Muchas gracias a todos por su asistencia y hasta otro día.